Entre la música y la salud, con el doctor Rodolfo Pereira. Amigos, quienes sintonizan a esta hora, nuestro invitado, el doctor Ricardo Riera, médico internista, reumatólogo, especialista del Centro Médico de Reméndez. Y está con nosotros porque esta es una especialidad, Ricardo, bienvenido y gracias por estar acá. Es una especialidad que mucha gente a veces termina yendo muchas veces de referido, porque no está claro cómo llega directamente o cuál es la patología o qué es lo que debe sentir y tener para que el paciente de primera consulta vaya a un reumatólogo. ¿Qué es la reumatología? Y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, te agradezco altamente la invitación. Sí, la reumatología es una especialidad relativamente joven si la comparamos con otras especialidades. Aquí en Venezuela comenzó en los años 70, 50 años parecieran mucho, pero para una especialidad médica es nada, ¿no? La reumatología como definición sería el área de la clínica, porque no operamos, el área de la clínica que se encarga del manejo médico de las enfermedades musculoesqueléticas. Y ese es un amplio campo, ¿verdad? Porque las enfermedades musculoesqueléticas no solamente son enfermedades propias del aparato musculoesquelético, como su nombre lo indica, miositis, artritis, artrosis, osteoporosis, sino también hay muchísimas especialidades o enfermedades que tienen como manifestaciones de tipo reumática. Las más comunes son, por ejemplo, las endocrinológicas, las hematológicas, las oncológicas, que pueden y se presentan como enfermedades reumáticas. O sea, la principal causa sería de una consulta en tu consulta, sí, valga la redundancia, ¿es el dolor articular entonces? Sí, el dolor. El dolor es la causa más frecuente. Y yo siempre digo que una cosa que es lo que nosotros llamamos el estímulo iatrotrópico, ¿verdad? Iatromédico y que me lleva al médico es el dolor. El dolor, nosotros lo importante es interrogarlo bien. Las características del dolor, el dolor tiene una dimensión que si uno logra ver cómo aparece, dónde está localizado, hacia dónde se irradia, qué cosas lo agravan, qué cosas lo calman, cuál es su cualidad, puede tener un efecto discriminador en las condiciones reumáticas. Entonces nosotros trabajamos con 3 tipos de dolor: el dolor somático, que todos lo hemos tenido, un dolor de muela, un dolor de cabeza, me golpeé un dedo con un martillo. El dolor visceral, que es un cólico, ¿verdad? Un retortijón que llama la gente, un cólico nefrítico, un cólico biliar. Y el dolor neuropático, que cada día es más común. Es un dolor que es quemante, que es con ardor, que es como presión, que es más difícil de definir, pero que es extraordinariamente común, el dolor neuropático. 2 preguntas en una. Primero, en función del tiempo, ¿se puede clasificar el dolor en agudo y crónico en tu especialidad? Sí. Y segundo, siempre que duele una articulación, ¿tiene que estar inflamada? Exacto. Sí, nosotros es un término arbitrario, ¿verdad? En reumatología llamamos crónico aquello que tiene más de 6 semanas. Pero toda cosa que fue crónica en algún momento fue aguda. Y depende de cuándo yo consulte al doctor. Si consulto en los primeros días, va a aparecer un cuadro agudo, porque la gente entiende que puede convertirse en uno crónico. Que se puede convertir muy frecuentemente en uno crónico. Entonces, el dolor es un síntoma, ¿verdad?, de que algo está ocurriendo. Pero el dolor no siempre es inflamación. Además de dolor, puede haber inflamación. Y puede haber dolor sin inflamación. No, lo digo por la costumbre, sí, además muy poco adecuada, por decirlo, o poco correcta, de la automedicación, que tiene un dolor articular o cualquier dolor y un antiinflamatorio inmediatamente, porque creen que el dolor es causa de una inflamación, ¿no? Sí, eso es una conducta extraordinariamente frecuente, y es verdad, la automedicación en Venezuela es un hecho. Hay otras partes del mundo donde tú no puedes comprar ni siquiera un paracetamol sin prescripción, ¿no? Pero sí, el dolor, lo que debe quedar a la gente claro es que hay 2 tipos de dolores que pueden ayudarles a diferenciar, ¿verdad? Hay 2 grandes enfermedades. Yo digo, las enfermedades reumáticas, yo le digo a los pacientes para explicarles, se clasifican en enfermedades de la articulación per se,
que tenemos la articulación, lo que sería la parte que se mueve, el hueso recubierto de cartílago y envuelto en una membrana que lo lubrica y lo nutre, que le produce un líquido que se llama líquido sinovial. Y esa es la enfermedad articular propiamente dicho. Y hay un aparato alrededor de la articulación que está compuesto por los músculos, por los tendones, por los ligamentos, por las bursas, por los nervios periféricos, que puede y debe ser también considerado como causa del dolor. ¿Y eso también es de ustedes? También es nuestro, sí, también. Entonces puede haber dolor reumático articular o dolor reumático periarticular, ¿verdad? ¿Y cuál es la articulación que más duele, Ricardo? La articulación más dolorosa es el corazón. Dice que es el corazón. Pero en realidad la articulación con más frecuencia son las articulaciones de mayor uso. Entonces, yo tengo una casuística, tengo recientemente, algunos años, tengo la historia médica electrónica, y antes de venir para acá me tomé la libertad de hacer una especie de casuística personal. Evidentemente la consulta de un reumatólogo es una consulta que no representa la prevalencia verdadera, porque es, como tú dices, una consulta especializada al que la gente va después de haber ido a muchos médicos, o una consulta de referencia de otros pacientes o referencia de médicos, ¿verdad? Entonces, pero si viéramos en grandes rasgos, la primera causa de consulta son los reumatismos de partes blandas, tendinitis, bursitis, túnel del carpo, dolores en los nervios periféricos, síndromes miofaciales. ¿Y eso no es del traumatólogo? Puede manejarlo el traumatólogo, el fisiatra, evidentemente, porque es un terreno que es relativamente común, ¿verdad? En segundo lugar tenemos la artrosis, que es la enfermedad del cartílago articular. Okay. En tercer lugar está la enfermedad inflamatoria, cuyo protagonista principal es la artritis reumatoide. Y en segundo lugar, las colagenosis, el lupus, la esclerosis mixta, la dermatomiositis, las polimiositis, que también hay mucha imbricación con los inmunólogos, que tienden mucho a ver este tipo de patologías también. Ahora, tiene que ver mucho la inmunología, Ricardo, con estos procesos de artritis, ¿no? Sí, la inmunología está metida en todos los campos de la medicina, en el envejecimiento, en la inflamación, en la arteriosclerosis, en las cardiopatías, en las enfermedades endocrinológicas, y específicamente en la parte reumatológica es crucial, ¿verdad? Porque es el desarreglo de la inmunidad innata o la adquirida la que desarrolla la enfermedad. La enfermedad reumática es multifactorial. Hay una base genética, ¿verdad?, que es más fuerte en algunas de ellas. Hay cuestiones ambientales, hay desencadenantes emocionales. Es una de las primeras enfermedades psicosomáticas descritas. Las primeras dos, tú lo debes saber mejor que yo, fueron el Graves-Basedow, que es el hipertiroidismo tóxico, y la artritis reumatoide. Fueron las primeras dos enfermedades psicosomáticas descritas, es decir, después de un evento vital se desarrolla la enfermedad. Yo tengo pacientes que después de un divorcio, después de una infidelidad, después de la muerte de un hijo, de la graduación de un hijo, han tenido artritis reumatoide. Totalmente descritas. Ahora, Ricardo, lo que está diciendo es muy importante. Yo diría, para nuestros oyentes, yo siempre al final comento, y lo voy a adelantar ahora, que si esta conversación de nosotros ayudaría en algún momento a aclarar, a tomar una decisión correcta e ir a la consulta correcta de inicio, pues se hizo el mandado, ¿no? Ahora, escuchándote, y yo soy paciente y tengo algún dolor articular, lo primero que se me ocurre es que ir a un reumatólogo, ¿no? Sí, el paciente, eso se ha estudiado. Yo tengo la posibilidad, desde el inicio de los síntomas hasta que venga la consulta, ¿verdad? Dependiendo de las enfermedades, por ejemplo, para la espondilitis hay 4 años en el retraso. En la artritis reumatoide puede haber hasta 1 año, ¿verdad? Hay otras condiciones más agudas en las cuales el paciente viene más tempranamente. Pero en estas otras enfermedades hay siempre un retraso y el paciente llega tardíamente al especialista. Bien, amigos, nuestro invitado, el doctor Ricardo Riera, médico internista, reumatólogo, especialista de la Guerra Méndez. Ricardo, habíamos hablado sobre lo que es la reumatología, lo que significa, qué trata, y quizás
Yo te dejé la pregunta al aire de que la causa o el diagnóstico más frecuente sea la artritis reumatoidea. ¿Será así o tenemos una causa más frecuente de diagnósticos? Bueno, entre las enfermedades inflamatorias articulares, sí, indudablemente la artritis reumatoide es la de mayor prevalencia. La artritis reumatoide, como tú sabes, se ve mucho más frecuentemente en mujeres que en hombres. Eso indica de que debe tener un componente hormonal y es una enfermedad inflamatoria por definición, ¿verdad? Crónica, poliarticular, es decir, de muchas articulaciones, más de 4 articulaciones, frecuentemente simétrica, es decir, eso? Lado derecho y lado izquierdo del cuerpo, ¿verdad? Y Si duele una sola no se sospecha. es más raro. Se descarta. No se descarta, pero hay otras causas más comunes de articulaciones, de afectación de una sola articulación. Okay. Y es muy común, de hecho en casi todos los criterios hay un puntaje muy alto al hecho de que haya inflamación de las manos y de los pies. Entonces, ¿y eso aparece de día, de noche? Porque hay sí. pacientes que a mí me han consultado, doctor, mire, me duelen las articulaciones de noche nada más. Sí, en los dolores inflamatorios en general, el dolor se agrava en las noches. ¿Tiene alguna razón eso? Sí, eso se llama, el término médico se llama miogelosis y es el acúmulo de citoquinas y de sustancias que generan los productos de inflamación que se... vamos a llamarlo, la palabra correcta sería como si impregnaran el aparato articular y entonces se incrementa mucho el dolor en las noches y la gente dice se me alivia cuando caliento el cuerpo. Sí. Entonces eso es característico del dolor inflamatorio. Sí, a veces refieren eso. ¿Y tiene cura la artritis reumatoidea? La artritis reumatoide tiene remisión, puede inducir una remisión, ¿verdad? Que es algo parecido a una curación, como ocurre por ejemplo en enfermedades oncológicas, ¿verdad? Que si yo tengo 8 años, 10 años que me trataron un linfoma y no he tenido recidiva, yo puedo considerarme, entre comillas, curado, pero lo que he hecho es una remisión. Entonces, la artritis reumatoide, como es multifactorial su génesis, también la posibilidad de que responda es multifactorial. Hay elementos de mal pronóstico, como que sean muchas articulaciones de presentación, la edad de la presentación, el sexo, ¿verdad? El hecho de que tenga desde temprano el factor reumatoide muy alto y los anti-CCCP, que son anticuerpos especiales muy altos, que tengan nódulos o que tenga presencia de vasculitis, que es inflamación de las arterias del cuerpo y se producen como pequeñas hemorragias en los pies o en las manos. Esos indicadores de mal pronóstico hacen que pueda uno entender de que la enfermedad debe ser tratada agresivamente y tempranamente. Por fortuna, el tratamiento de artritis reumatoide ahora es bastante eficaz en inducir remisión. Entonces uno tiene que tener claro como paciente que hay 2 tipos de tratamiento. El tratamiento de los síntomas, que debiera ser con antiinflamatorios, o sea, analgésicos y antiinflamatorios, preferentemente no esteroideos. Y si se usan los esteroides, que sea por un tiempo muy breve, como terapia de puente. ¿Qué llamas tú un tiempo breve? 6-8 semanas mientras actúa el tratamiento para la artritis. Un tratamiento para la artritis que como su droga base es el metrotexate, que es una droga que se usa para el cáncer a dosis alta y a dosis pequeña para la artritis. Y si falla el metrotexate, él tiene una tasa de inducción de remisión cercana al 40-50% en monoterapia. Yo quiero agradecerte enormemente el tiempo. Te agradezco enormemente tu información. A ti por la invitación. Bueno, nuestro invitado, el doctor Ricardo Riera, médico internista, reumatólogo, especialista del Centro Médico de Reméndez. Muchas gracias. Como siempre, hagan deporte, que hacer deporte es tener salud. Sin salud no hay nada. Tengan lo que tengan. Cuídense mucho.